Vamos a acabar todo el bloque este de geometría que estamos viendo, y más concretamente esta parte de geometría analítica, con tres apartados muy sencillos. El primero de ellos va a ser estudiar la posición relativa de dos rectas que nos den, saber si pues esas dos rectas serán paralelas, si serán coincidentes o si se cruzarán en un punto. También vamos a estudiar el ángulo que forman dos rectas y por último vamos a calcular alguna distancia en el plano, sencillita, que podamos calcular con lo que ya sabemos. Nos vamos a centrar en el cálculo de distancia entre dos puntos y el cálculo de la distancia que habrá entre un punto y una recta. Bien, empezamos con las posiciones relativas. Posiciones relativas de dos rectas. Dos rectas en el plano, estamos en el plano, en el espacio la cosa se complicará un poco, pero en el plano, dos rectas solo pueden tener tres posiciones posibles relativas. En primer lugar, pues que ambas rectas, vamos a llamarla R y S, pues se corten en un punto, ¿vale? En un punto P. La segunda posibilidad es que las dos rectas que a nosotros nos den de forma analítica, pues sean rectas paralelas, ¿vale? Y una tercera posibilidad, que nos den dos rectas con distintas ecuaciones, pero que ambas rectas pues coincidan, ¿no? Ya sabemos que si las ecuaciones son una ecuación, si fuese por ejemplo la ecuación general o fuese la ecuación explícita de la recta, si las dos rectas coincidiesen sería la misma, pero si nos damos la ecuación continua o ecuaciones paramétricas, las ecuaciones sí que podrían ser distintas aunque la recta fuese la misma. Vale. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar la posición relativa de dos rectas si nos dan la ecuación de dos rectas de forma analítica? Pues muy sencillo, simplemente vamos a ver cuál sería el vector director de cada una de esas rectas. Y una vez que tengamos el vector director, pues sabremos esas dos rectas, cuál es la posición relativa que ocupan esas dos rectas. Para conocer el vector director de una recta, ya lo vimos en el apartado anterior, dada una recta, pues vimos, diesen como me diesen la ecuación de esa recta, vimos que era bastante fácil sacar el vector director de cualquiera de esas rectas, ¿no? Vamos a ver esto con un ejemplo mejor, que es más sencillo de ver. Imaginemos, por ejemplo, que a nosotros nos dan esas dos rectas, la recta primera R1 y la recta R2. Y nos pide que estudiamos la posición relativa de esas rectas y en caso de que las rectas pues se corten, ver en qué punto se cortan, ¿no? Si fuesen paralelas o coincidentes, pues no se podría hacer eso. Pero si se cortan, pues habría que ver en qué punto se cortan. Vale, pues vamos a hacer lo que acabamos de decir. Vamos a sacar el vector director de la primera recta, que ya sabemos muy fácilmente cómo se saca. Simplemente pues sería el coeficiente de la t de la x, el coeficiente de la t de la y. En este caso, pues menos 1, 3 sería el vector director de la recta R1 y el vector director de la recta R2 pues sería 2 menos 3, ¿verdad? 2 menos 3. ¿Vale? Vale, pues estos dos vectores evidentemente no son vectores paralelos, por tanto las rectas se cortan, ¿no? O sea, ya simplemente con esto nosotros tenemos, simplemente con esto nosotros podemos concluir que R1 y R2 se cortan, ¿no? Se cortan porque los dos vectores que nos han salido pues son vectores que no son paralelos. Para que fuesen paralelos, recuerdo, os repito, las coordenadas de uno de los vectores tendrían que ser proporcionales a las coordenadas del otro vector. Por ejemplo, si el vector de 1 es menos 1, 3 y el vector de 2 fuese menos 2, 6, pues serían proporcionales y por tanto serían vectores paralelos. Bien, aquí no es el caso, no ocurre eso, por tanto tenemos dos rectas que se cortan, vamos a ver en qué punto se cortan. Y esto aquí sí que vamos a tener que tener un poco de cuidado, porque fijaos, si nosotros las dos rectas nos las diesen de forma explícita, si nos diesen dos rectas de forma explícita, y igual a mx más n, pues saber en qué punto se cortan esas dos rectas y resolver el sistema. Pero ¿cómo podemos ver en qué punto se cortan si me las están dando, por ejemplo, en forma las ecuaciones paramétricas de las rectas? Pues tampoco es difícil, pero hay que saber hacerlo. Vamos a verlo. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, una primera forma sería directamente pasando R1 y R2 a forma explícita y a partir de ahí pues resolvemos el sistema como sabemos hacer un sistema de ecuaciones y punto, ¿no? Eso sería una primera posibilidad y también válida, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo podríamos hacerlo sin necesidad de pasar a forma explícita. Y una forma bastante sencilla de hacerla sería, vamos a ver en qué punto, como sabemos que ambas rectas, tanto R1
R1 como R2 son dos rectas que se van a cortar en un punto, P de coordenadas X y las que sea, sabemos que esa coordenada, ese punto, va a tener como coordenada X una misma coordenada tanto en R1 como en R2 y su coordenada Y va a coincidir tanto en R1 como en R2, ¿no? El punto X y pertenece a ambas rectas, por tanto, tanto la X como la Y coincidirá en ambas rectas. Vale, ¿eso qué quiere decir? Pues que la X de la primera recta tendrá que coincidir con la X de la segunda recta y la Y de la primera recta tendrá que coincidir con la Y de la segunda recta. Y por tanto tendremos el punto en el que coinciden. Es decir, vamos a encontrar qué parámetro T hace, me da el punto de la recta R1 que coincide con ese punto que estamos nosotros buscando de corte. Una cosa importante es que a ese parámetro T no va a coincidir en ambas rectas. O sea, para la primera recta va a ser un parámetro T, el que sea, T igual a un número, y en la segunda va a ser T igual a otro número distinto. Entonces, para no confundirlo, vamos a llamar al parámetro de la segunda recta, vamos a llamarlo S. Que es exactamente lo mismo, o sea que no estamos cambiando ni estamos haciendo ninguna cosa rara, simplemente estamos llamando S al parámetro de la segunda recta para no confundirlo con el parámetro de la primera, ¿vale? ¿Por qué hago eso? Pues porque, ya os digo, el parámetro T va a ser distinto para una recta y para la otra. Vamos a buscar cuál sería el parámetro de la primera recta y el parámetro de la segunda. El de la primera lo llamo T, el de la segunda lo llamo S. Como la X debe coincidir en ambas rectas, pues lo que hago es igualar la X de ambas rectas. Si igualamos la X de ambas rectas, tendríamos que 5 menos T tiene que coincidir con menos 1 más 2T. Perdón, más 2S. Hemos llamado S al parámetro de la segunda recta. Y la Y de la primera recta debe coincidir con la Y de la segunda recta. ¿Vale? Entonces, de esta manera, haciendo que coincida la X, que coincida la Y, estamos buscando qué parámetro va a hacer que coincida tanto la X de la primera como la de la segunda recta, como la Y de la primera como de la segunda recta, ¿no? Y de esta manera, pues nos sale un sistema. Nos sale un sistema que lo único que tenemos que hacer es resolverlo y ver cuánto tiene que valer la T y cuánto tiene que valer la S para que se verifique ese sistema, y de esa manera ya encontraremos los parámetros. Resolvemos el sistema por igualación, reducción, sustitución, como queráis, y nos sale que la T vale menos 2 y que la S vale 4, ¿vale? Resolviendo el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el punto en el que ambas rectas van a coincidir va a ser aquel punto que me dé, por ejemplo, R1 sustituyendo la T por menos 2, ¿vale? O que me dé R2 sustituyendo la S por 4, ¿vale? En este caso, perdón, la S por 4, ¿vale? Vamos a ver cuál será ese punto. Si yo sustituyo la T por menos 2 de la primera recta, si nosotros sustituimos la T por menos 2 de la primera recta, tendríamos 5 menos menos 2, que sería más 2, o sea, la X es 7, ¿vale? Y si sustituimos la T en la Y, tendríamos 3 por menos 2, que sería menos 6. Por tanto, el punto que nosotros estamos buscando de corte sería 7 menos 6, ¿vale? Y si hubiésemos buscado el punto de corte en la segunda recta, pues exactamente igual. Simplemente tendríamos que en la segunda recta sustituir la S por 4. Y obtendríamos lo mismo, ¿vale? Esto lo he hecho yo en R1. Si hubiésemos hecho esto en R2, ¿cuál sería la coordenada X del punto de corte? Pues menos 1 más 2 por 4. En este caso 4, que es la S. Y menos 1 más 6 es igual a... más 8. Estoy bien. Menos 1 más 8 sería igual a 7. O sea, ya tendríamos la coordenada X del punto de corte. Y la coordenada Y del punto de corte sería 6 menos 3 por 4, es decir, 6 menos 12, que sería menos 6. O sea, y así también obtendríamos nosotros el punto de corte de ambas rectas, ¿vale? Entonces, para calcular en qué punto se cortan dos rectas, pues lo único que tenemos que hacer es resolver el sistema. Y en este caso, el sistema que tenemos que resolver es un poco más complejo que si tuviésemos las ecuaciones explícitas, que ya estamos acostumbrados a resolver un sistema por sustitución o por reducción o por igualación, ¿no? Pero en este caso no me están dando la ecuación explícita, sino que me están dando las ecuaciones paramétricas. Tampoco es complicado, tenemos que encontrar simplemente para qué parámetros, o bien de la primera recta o bien de la segunda recta,
tenemos un punto que coincide exactamente en ambas rectas. Entonces igualamos las coordenadas, tanto la x como la y, resolvemos el sistema y encontramos los parámetros necesarios para ese punto, ¿vale? Yo digo, esta sería una forma, o de otra forma paso a ecuación general o a ecuación explícita, resuelvo el sistema y punto. Bien, siguiente apartado, ángulo de dos rectas. Este apartado también es bastante sencillito y lo que vamos a ver, lo que vamos a estudiar nosotros es, dadas dos rectas, vamos a llamarlas pues R1 y R2, vamos a calcular el ángulo que forman esas dos rectas. ¿A qué llamamos nosotros ángulo que forman dos rectas? Pues llamamos ángulo que forman dos rectas al ángulo menor que se formaría entre esas dos rectas. Fijaos que entre esas dos rectas se forman dos ángulos, este y este de aquí, ¿verdad? Vamos a llamarlo beta, ¿no? Pues nosotros nos vamos a llamar ángulo que forman dos rectas siempre al ángulo más pequeño, ¿vale? En este caso, este ángulo agudo, ¿vale? ¿Y cómo vamos a calcular nosotros ese ángulo? Pues muy sencillo. Vamos a ver el vector director de la primera recta, de 1. Vamos a coger un vector director de la segunda recta, de 2. Y entonces lo que vamos a hacer simplemente es calcular el ángulo que forman esos dos vectores. Y eso ya sabemos hacerlo, ¿no? Calcular el ángulo que forman dos vectores, pues si a ese ángulo lo llamamos alfa, el ángulo sería coseno de alfa igual a d1, producto escalar de d1 por d2, partido por el módulo, por el producto de los módulos de los dos vectores, ¿no? Vale, esa formulita ya la sabemos, simplemente el cálculo del ángulo de que forman dos vectores. De esta forma, entonces, calculamos el coseno del ángulo que forman ambos vectores y la única apreciación que vamos a hacer, la única cosa que vamos a añadir aquí es un valor absoluto al producto escalar, para de esa forma quedarnos con un coseno positivo y de esa forma nos estamos quedando en el primer cuadrante. Si recordamos que cualquier ángulo entre 0 y 180 grados, su coseno es positivo de 0 a 90 y de 90 a 180 el coseno sería negativo. Al poner el valor absoluto nos estamos quedando siempre con el ángulo, con el coseno en positivo y por tanto con el ángulo entre 0 y 90 nos quedaríamos con el ángulo agudo, es decir, el ángulo más pequeño que formarían esos dos vectores, ¿no? Vale, entonces de esta manera nos garantizamos el ángulo más pequeño que forman las dos rectas. Y ya para calcular el ángulo alfa simplemente calculamos el arcocoseno de lo que nos salga. Vamos a ver un ejemplo muy rápidamente de esto. Un ejemplo sencillito. Si cogemos nosotros, por ejemplo, como recta R1, la recta formada, o la recta de ecuaciones 3 menos 2t y igual a 1 más t, y por ejemplo como recta R2 cogemos la recta de ecuaciones x igual a 1 más 2t y igual a menos 3t, vamos a calcular el ángulo que forman esas dos rectas. Esto es muy sencillo. Si nosotros cogemos, por ejemplo, como vectores directores, el vector director de la primera recta, ya sabemos calcularlo rápidamente, sería menos 2, 1, ¿vale? Coordenadas de la t, de la x y de la y, ¿vale? Menos 2, 1. Y cogemos el vector director de la segunda recta, que sería 2 menos 3. 2 menos 3. Entonces, realmente para calcular esto, lo único que tenemos que calcular es el ángulo que forman los vectores de 1 y de 2. Y eso lo calculamos muy rápidamente. Calculamos el coseno. Coseno de alfa sería igual a... Simplemente hacemos el producto escalar de menos 2, 1 y 2 menos 3. Sería menos 2 por 2 menos 4. Y menos 3 por 1, pues más menos 3, ¿vale? Partido por el módulo de D1. El módulo de D1 sería raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, que sería 4 más 1, 5, por raíz cuadrada de, o sea, por el módulo de 2, que sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado, que sería 13, ¿vale? Por tanto me queda arriba 7, por el valor absoluto de menos 7, 7, y la raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 13, ¿vale? Pues raíz cuadrada de 5 por 13, que sería 65, y ahora hacemos esto con calculadora y eso me queda aproximadamente 0,868. Bien, ese sería el coseno del ángulo que forman ambos vectores y por tanto ambas rectas.
¿Cómo calcularíamos nosotros el ángulo? Pues alfa sería igual al arco coseno de este número de aquí, ¿vale? Lo pongo por aquí abajo. Alfa sería igual al arco coseno, o la función inversa del coseno en la calculadora, de 0,868. Y eso nos sale, pues, 29, algo grados, ¿vale? Si lo pasamos a grados, minutos, segundos, pues sale en el ejemplo 29 grados, 44 minutos y 42 segundos, pero bueno, nos sale 29 grados y pico. Ya lo tendríamos calculado de esta manera. Bien, un par de cosas más, un par de aclaraciones más en esto de ángulos que forman dos rectas. ¿Y si en vez de conocer los vectores directores de las dos rectas conociésemos los vectores normales? Que eso suele ocurrir, pues, por ejemplo, cuando tenemos la ecuación general, que directamente pues tenemos el vector normal de la recta, cogiendo como vector A, B, ¿no? Si tuviésemos los vectores normales, pues muy fácil, calculamos el ángulo que forman ambos vectores normales, que va a ser el mismo que el que formen los vectores directores o las rectas. Es exactamente el mismo. Haríamos lo mismo que hemos hecho aquí, pero con los vectores normales. ¿Por qué? Porque el vector normal de la primera recta es el vector director de la primera recta más 90 grados, es decir, perpendicular a él, y el vector normal de la segunda recta es el vector de la segunda recta, el director de la segunda recta, más 90 grados también, es decir, perpendicular a él. Y si yo a ambos vectores directores le sumo 90 grados, pues tenemos los dos vectores normales que siguen formando exactamente el mismo ángulo que los vectores directores, ¿vale? Entonces ahí no habría ningún problema. Si me dan los vectores normales, pues calculamos el ángulo que forman ambos vectores y tenemos el ángulo de las dos rectas también. Y por último, si nosotros conociésemos las pendientes, si por ejemplo yo conozco de dos rectas por las pendientes M1 y M2, pues lo hacemos exactamente igual. Si conozco M1, sabemos que el vector director de la primera recta, un vector director de la primera recta sería 1M1. Y si M2 es la pendiente de la segunda recta, pues conocemos nosotros un vector director que sería 1M2, ¿vale? Por ejemplo, si me diesen como rectas en la primera recta R1, si imagina que me la dan pues en forma explícita igual a, vamos a poner por ejemplo menos 2x más 5, y R2 igual a 3x menos 2. Conozco la pendiente de la primera recta, vamos a llamarla M1, ¿vale? Menos 2, y conozco la pendiente de la segunda recta, que sería 3. Quiere decir eso, que un vector director de la primera recta sería 1 menos 2, y un vector director de la segunda recta sería 1, 3. Y ya pues calcularíamos el ángulo que forman esos dos vectores y tendríamos el ángulo de las dos rectas. Es decir, si las rectas me las dan de la forma que me las den, si me las dan de forma que tengo vectores directores directamente, calculo el ángulo que forman esos dos vectores. Y si me las dan, por ejemplo, pues como hemos visto aquí, de esta forma que conozco ya las pendientes, pues con las pendientes sacamos los vectores directores y hacemos lo mismo. Y si me dan los vectores normales, pues igual también. O sea, todo esto es bastante sencillo. Esto trabajándolo un poco, haciendo unos cuantos ejercicios, pues se debe quedar bastante claro. Bien, y por último vamos a hablar de cálculo de distancias en el plano. Y nos vamos a centrar en dos casos. El cálculo de distancia entre dos puntos y el cálculo de la distancia que hay entre un punto y una recta. Empezamos por la distancia entre dos puntos, que es muy sencillo. Imaginad que tenemos nosotros dos puntos. Vamos a llamar a los puntos, por ejemplo, P y Q. Vamos a coger un punto P y un punto Q, y a mí me piden que calcule la distancia que hay entre esos dos puntos. Pues muy fácil, vamos simplemente a coger el vector que une a ambos puntos, vamos a llamarlo el vector PQ, y calcularemos el módulo de PQ. O sea que fijaos, súper fácil, ¿verdad? Aunque no me gusta mucho para cosas que son muy tontas formulitas, pero si nosotros formalizásemos un poco esto, si por ejemplo el punto P tiene de coordenadas x1 y 1, y el punto Q tiene como coordenadas x2 y 2, pues la distancia, ¿quién sería el vector PQ? Pues el vector PQ, que esto ya lo hemos trabajado muchas veces, sería x2 menos x1 y 2 menos y1, ¿vale? ¿Y cuál sería la distancia entre los dos puntos? ¿Cuál sería la distancia entre P y Q? Pues la distancia entre P y Q simplemente es el módulo del vector que une ambos puntos, es decir, la raíz cuadrada
de x2 menos x1 cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Hacemos las cuentas y bastante sencillo, ¿vale? Eso no tiene tampoco mayor historia. Y no hace falta ningún ejemplito, vosotros podéis miraros ejemplos tranquilamente y calcular, bastante fácil. Y por último, si nosotros quisiésemos calcular la distancia entre un punto y una recta, primero vamos a definir qué significa la distancia entre un punto y una recta, ¿vale? Porque fijaos, yo tengo un punto P y tenemos aquí una recta, claro, podemos decir nosotros, claro, la distancia pues puede ser pues cualquier distancia, o sea, existen un montón de distancias posibles, porque de este punto a este punto es una distancia que hay de ese punto a la recta. Esto también sería una posible distancia, esto también sería una posible distancia. Esta de aquí también sería una posible distancia, ¿verdad? Fijaos que son distancias del punto a distintos puntos de la recta. ¿Cuál va a ser la que a nosotros nos interese? Pues la distancia más corta. ¿Y cuál es la distancia más corta? Pues la distancia que habría perpendicularmente, ¿vale? Perpendicularmente a esa recta, de manera perpendicular a esto. Eso es lo que llamaremos nosotros distancia del punto a la recta, es decir, la distancia más corta entre el punto y la recta, o lo que es lo mismo, la distancia de forma perpendicular. Y esto habría varias formas de hacerlo. Si no supiésemos hacer nada más, si no supiésemos nada, podríamos calcularlo. ¿Cómo lo haríamos? Pues fijaos, vamos a hacerlo. Voy a esquematizar cómo lo haría, sin entrar en profundidad y sin números, simplemente esquemáticamente cómo lo haría. Si a mí me dan una recta y me dan un punto y me piden que calcule la distancia entre esa recta y ese punto, ¿qué es lo que haría yo? Yo me cogería una recta que pase por ese punto y que sea perpendicular a R. Como yo de R conoceré un vector director, también conoceré automáticamente un vector normal de esa recta. Entonces, con ese vector normal, cogeré una recta que tenga esa dirección de n y que pase por P. De esa manera tendremos nosotros esta recta, ¿vale? Tendremos esta recta S, que será una recta que pasa por el punto P y que es perpendicular a R. Y ahora, ¿cómo calculo este punto de corte? ¿Cómo calcularíamos ese punto de corte? Pues simplemente resolveríamos el sistema que forman esas dos rectas R y S. Y entonces ya obtendríamos aquí un punto de corte que podríamos llamar, por ejemplo, Q. ¿Vale? Obtenemos este punto Q simplemente resolviendo el sistema que se forma entre las dos rectas R y S. Y una vez que tengo ese punto Q, pues ¿cuál sería la distancia que hay entre P y la recta? Pues la distancia que hay entre P y Q. Es decir, la distancia de P a la recta la puedo calcular directamente pues poniendo distancia, calculando la distancia entre P y Q. Y ese Q es el punto de corte que hemos hallado nosotros entre la recta R y una recta perpendicular a R que pasa por el punto P que hemos llamado recta S. ¿Vale? Eso sería como tendríamos que calcularlo si no supiésemos nada más. Sin embargo, pues hay una formulita que nos facilita los cálculos. Ya digo, la fórmula, si no la aprendemos, se puede calcular de esta manera y es bastante rápido también. Pero hay una formulita que nos simplifica un poco los cálculos. Y la formulita es la siguiente. Si nosotros tenemos un punto P, vamos a llamar ese punto P de coordenadas AB, en este caso, ¿vale? Y tenemos una recta R dada en forma general, si la tengo dada en forma general, bien, y si no, pues yo la puedo pasar a forma general, ¿vale? Si nosotros tenemos esto, la distancia directamente, si no, tenemos la siguiente formulita, que la distancia que hay entre P y la recta se calcula mediante lo siguiente. Arriba ponemos en valor absoluto todos los coeficientes de la recta, ¿vale? Sustituyendo la x y la y por las coordenadas del punto A y B, es decir, A por A más B, en vez de por I, pues lo multiplico por la segunda coordenada del punto, ¿vale? Primera y segunda, más C. Arriba simplemente, en la ecuación esta de la recta, me olvido del cero y sustituyo la X por A y la Y por B. ¿Bien? Y abajo dividimos por la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, ¿vale? Pues esa sería la formulita
para calcular la distancia entre un punto y una recta sin necesidad de hacer pues, todo lo que yo he hecho antes. Vamos a ver un ejemplo de esto, ya para terminar. Bueno, me quedo mejor aquí, para que tengamos la fórmula presente. Por ejemplo, imaginad que nos dicen, calcula la distancia que hay entre el punto, entre un punto, por ejemplo, 7 menos 3, y una recta de ecuación 5x menos 8y, 5x menos 8y más 4 igual a 0. Más 4 igual a 0. Y me tienen que calcular la distancia entre ese punto y esa recta. Pues fijaos, simplemente sustituyendo la formulita, tendríamos la distancia entre P y R sería, arriba en valor absoluto, 5, donde pone X pongo 7, pues 5 por 7, ¿vale? Sería 5 por 7. Ahora, menos 8, donde pone Y pongo menos 3. 8 por menos 3 más 4, ¿vale? Y abajo sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más menos 8 al cuadrado, lo que es lo mismo, más 8 al cuadrado en positivo, ¿no? Sería 5 al cuadrado más 8 al cuadrado. El menos al cuadrado se convierte en más, ¿verdad? Calculamos, hacemos esa cuenta con la calculadora y nos sale pues 6,68 unidades, ¿vale? Las unidades de lo que estamos hablando, si estamos hablando en cuadritos, si estamos hablando en metros, centímetros, lo que sea, bueno, pues la unidad es que sea la distancia que hay exactamente entre este punto y esta recta son 6,68 unidades. Bien, y con esto termino pues este apartado de este vídeo en el que hemos hablado pues de estos tres últimos apartados y con lo que terminamos ya todo el bloque de geometría analítica.